Levantamiento topográfico de detalles en diferentes escenarios, puede ser la parte urbana, puede ser la parte rústica, todo aquello que vaya a ser medible, vamos a verlo a través de la obtención de radiaciones, que sería el levantamiento topográfico de detalles. ¿En qué consiste? Bueno, primero es en la orientación de la línea de referencia. Ya tenemos una poligonal de apoyo, por lo cual ya tenemos datos. En el caso de la poligonal de apoyo tendríamos azimut, tendríamos coordenadas, etcétera. Entonces vamos a iniciar con la orientación de la línea de referencia. Posteriormente se realizaría la medición de los ángulos o azimut y sus distancias, es decir, la obtención de coordenadas polares. El cálculo de azimut de las radiaciones si es que se midiera por ángulos interiores o exteriores. Si se mide a través del método de conservación de azimut, no sería necesario este paso. El cálculo de las proyecciones, es decir, convertir de las coordenadas polares a coordenadas rectangulares. El cálculo de las coordenadas X y Y, es decir, sus coordenadas absolutas. El cálculo del cuadro de construcción para elaboración ya del plano correspondiente. ¿En qué consiste esta forma de medir? Bueno, es simple y sencillamente medir desde una poligonal de apoyo todos los detalles que intervienen en el área. Todos los detalles pueden ser detalles naturales como artificiales y se pueden hacer a través de radiaciones, ya he comentado que con ángulo o con conservación de azimut y sus distancias, sus coordenadas polares. O también cuando no tenemos acceso, por ejemplo, aquí no se tiene acceso a un detalle, se puede realizar a través de intersección de líneas con puros ángulos. O ya en la actualidad pues hay estaciones totales que les permiten medir distancias muy largas con el rayo láser, pero en la parte básica, bueno, se realizaba con ángulos solamente. En el caso del levantamiento topográfico en zonas urbanas, bueno, ahí se puede medir, se deben de establecer las poligonales de apoyo de una manera distinta como se ha explicado de forma general la poligonal de apoyo que se había visto en un predio rústico. Sin embargo, pues el principio es el mismo, ¿no? Se establece una poligonal primaria, posteriormente se va dividiendo en poligonales secundarias para tener los puntos de control de los cuales se vaya a medir cualquier detalle, ¿no? En este caso, pues hay que medir las cruces de radiaciones de cada uno de los elementos que conllevan esta área urbana. Aquí un pequeño detalle del levantamiento de una manzana, se establece la poligonal, se ve cómo se está a través del punto A, por ejemplo, se está radiando alrededor del mismo, tomando como referencia la poligonal de apoyo, establecida aquí como A, B, C, D y E. Y a través de ella se empiezan a medir todos los detalles, ¿no? Después de la estación B, de la estación C, etc. Aquí un pequeño ejemplo de cuál sería la dinámica con una medición, puede ser con prisma, pero aquí es lo mismo si hubiéramos hecho con una cinta, solo que estamos midiendo de forma electrónica la distancia. Tomamos el detalle del camellón, del otro lado del camellón, la parte de la isleta, ¿sí? El ochavo, el poste, tenemos la parte del camellón y así sucesivamente vamos levantando los detalles en esta zona. Viendo de otra manera con un rayo láser, por ejemplo, en lugar de prisma, pues se van obteniendo los valores de esta forma, ¿no? Que reboten en el muro, en el poste, nuevamente en la esquina del muro, la otra esquina de la manzana, una línea de la manzana, si no es que se va a tomar la otra manzana, se alcanza a medir de un solo punto. Y se van tomando todos aquellos puntos necesarios para la obtención de la información topográfica a representar. Aquí tenemos un ejemplo de un levantamiento de detalles de un predio rústico donde se tiene ya la poligonal de apoyo, previamente se midió, se corrigió, etcétera, y tenemos el registro de los datos de las radiaciones donde tenemos que este fue realizado por ángulos interiores, tomando como referencia de 1 a 4 el ángulo en cero, pusimos el equipo en cero, posteriormente medimos hacia el vértice 1005 que tenemos en el gráfico, con un ángulo de 243 grados 55 minutos 38 segundos y una distancia de 10.729 metros.
Y de esa misma forma, a partir de 1 se midió el vértice 1006. Después nos cambiamos al vértice número 2, a la estación 2. Visamos al punto 1 con el ángulo en 0. Y se midieron los ángulos interiores, medidos a la derecha, correspondientes y sus distancias. Y lo mismo se hizo en la estación 3 y en la estación número 4 para este ejercicio. Aquí está, lo primero que debemos de hacer pues es la orientación a la línea de referencia. Como ya se mencionaba en el registro, se toma como la línea base, la de la poligonal de apoyo, es esta color azul. Se toma de referencia el ángulo en 0, es la línea color magenta. Posteriormente, a partir de esa línea, bueno, se miden los ángulos aquí a cada uno de los puntos. Las balizas están colocadas en cada uno de los vértices que conllevarían la forma del terreno, del predio. Entonces se van tomando sus ángulos y se van tomando sus distancias correspondientes a cada uno de los cambios de dirección. Y puede hacerse mediante ángulos exteriores, como está aquí, perdón, ángulos a la medida de la derecha, o también mediante el método de conservación de azimut, el cual nos permite tener el azimut de forma directa sin ningún cálculo. Aquí una pequeña comparativa de la obtención de las coordenadas polares. Aquí está la línea de referencia, estando en el vértice número 1, visando el vértice 4. Bueno, estos datos no corresponden a los del registro, solamente es ejemplo. Tenemos que primero se visó al norte, ya se ve hecho en la poligonal de apoyo. Bueno, tenemos el azimut de la poligonal de apoyo. Normalmente lo tendríamos de 4 a 1, lo que tendríamos que hacer solamente invertirlo de 1 a 4 y lo tendríamos referido al norte, en este caso con un ángulo de 56 grados. Una vez que tenemos la línea de referencia, bueno, en este caso aquí estamos midiendo ángulos interiores, si se fijan hacia el vértice 1001, tenemos el ángulo de 290 grados, al vértice, perdón, primero eran 1000, eran 79 grados, al 1001, 290, al 1002 que está aquí serían 162 grados y al 1003 que serían 234. No significa así que deba de ser en forma gradual o forma alrededor 1, 2, 3 de forma ordenada, ¿no? Podemos estar visando, podemos traer a 3 o 4 ayudantes y estar visando en todo momento, regresándonos para todos lados, ¿no? Entonces no es una regla, una norma que debamos de hacerlo siempre en un solo sentido. Podemos estar visando para ambos lados. Y el ángulo, pues obviamente se está viendo de todos modos al lado derecho. Aquí está un ejemplo de cómo podemos tenerlo referido al norte. Bueno, lo referimos en realidad a la línea 1 a 4 porque conocemos su azimut. Pero aquí se ejemplifica cuál sería el ángulo que estamos midiendo. De forma directa estamos obteniendo los azimut de las líneas. En el dado caso que estemos midiendo como aquí, bueno, si le sumamos, si se fijan aquí, sumamos este ángulo a cada uno de ellos, pues lo que vamos a obtener son estos valores. Esto se realiza normalmente por conservación de azimut o calculando el ángulo medido más el azimut anterior. A cada uno de estos que se midieron se le suma el azimut inicial y bueno, tendríamos este mismo resultado. Aquí está, de manera de ejemplo, los cálculos. Tenemos el azimut, que tenemos de 1 a 4, más este ángulo tendríamos el azimut directo en cada uno de ellos. De 2 a 1 tendríamos este, más este ángulo nos daría aquí, para este ejercicio. En el dado caso, como comentaba, se hubiera hecho con el de conservación de azimut, de forma directa registramos los azimut aquí, en nuestra plantilla de coordenadas de las radiaciones. Una vez que se obtuvo la medición de esas coordenadas polares, bueno, la idea es obtener las coordenadas rectangulares a través precisamente de los datos de las coordenadas polares. Es decir, si yo tengo una distancia y tengo un azimut, bueno, a través de una fórmula trigonométrica del seno podemos obtener la proyección en X de 1 a 2, como ya se ha explicado en el tema de las poligonales de apoyo. Entonces, en este caso, pues, a manera de ejemplo, tenemos el vértice 1, hacia 2, que bueno, en este caso puede ser al 1000, ¿sí? El 2 siempre es el punto donde vamos a ir. Entonces tenemos el punto de inicio donde nos estamos centrando, 1 hacia 1000. Tenemos una distancia, aquí la tenemos una distancia, por el seno del azimut. ¿Qué vamos a obtener a través de ese azimut? El azimut de esta línea aquí está, 136 grados, ¿sí? Que está aquí. Entonces tenemos el azimut y la distancia,
pues con esta fórmula podemos obtener su proyección en el eje de las X. Por eso sería aquí proyección en X de 1 a 2. Bueno, en este caso sería de 1 a 1000, que en este caso sería, calculándolo con estos valores, serían 38.930 positivos, puesto que vamos hacia la derecha. Mientras que la proyección en Y, aplicando la misma fórmula, nada más sustituyendo en lugar de seno el coseno, porque estamos hablando ahora del cateto adyacente, tendríamos que sería, bueno, aquí está un número, estos números deben de ser subíndices. La distancia por el coseno del azimut, en este caso tendríamos que la proyección en Y nos daría menos 40.422, nos daría negativo. Y eso se realiza, esos mismos cálculos se realiza para cada una de las líneas, cada uno de los vectores que se generan, y aquí están sus correspondientes coordenadas rectangulares, X, Y. Aquí tenemos X y Y, X, Y, y tenemos X y Y. ¿Sí? En el caso de este de aquí tenemos ambas negativas, voy a la izquierda y hacia abajo, aquí voy a la izquierda y hacia arriba, sería negativa en X, positiva en Y, y en este caso voy a la izquierda, que sería negativo en X, pero también voy hacia arriba del punto donde estoy parado, ¿sí? Que sería positivo. Una vez que se tienen las coordenadas rectangulares, bueno, en el caso de la plantilla de coordenadas, pues se empieza con cada uno de ellos, ¿no? Teniendo aquí como ejemplo la proyección de 1 a 1005, 1 a 1005, tenemos su distancia, su azimut, y a través de la fórmula, como ya se ve aquí, distancia por el seno del azimut nos va a dar este valor, menos 2.204 en X, y lo mismo pero con el coseno nos va a dar la proyección en Y, 10.50. Y eso se realiza con cada una de las radiaciones de cada una de las estaciones para tener el registro precisamente de cada una de ellas. Utilizando la calculadora, hay una función que se llama rec, se utiliza de forma distinta por los modelos diferentes que puedan tener, pero tomando como referencia la mayoría que se utiliza, que es la Casio, hay una función que está en rec. Se introduce el valor de la distancia, coma, para el caso de nosotros en topografía tendremos que agregarle 90 menos el azimut para que el resultado que nos arroje tanto el valor de X como de Y sean en el orden correspondiente, y nos van a arrojar esto, y esto lo podrían ustedes verificar utilizando su calculadora. Una vez que se tienen todas las proyecciones calculadas, pues se van a vaciar en nuestra plantilla. ¿Sí? Ya tenemos las proyecciones de cada uno de los vectores, por ejemplo, de 1 a 1005, 1 a 1006, 2 a 1012, 2 a 1013, 3 a 1021, 3 a 1026 y así sucesivamente, correspondientes a su código o su descripción correspondiente de cada uno de ellos. Ahora bien, vamos a obtener las coordenadas absolutas de las radiaciones, y esto se lleva a cabo a través de la coordenada de donde voy a llegar es igual a la coordenada de donde estoy en X más la proyección de ese vector de 1 a 2, ¿sí? Es decir, de donde estoy parado hacia donde voy a ir. ¿Cuál es la coordenada rectangular? Y bueno, en este caso tendríamos que, como a manera de explicación, sería que tenemos las coordenadas rectangulares que se obtuvieron a través de las coordenadas polares. Una vez que tienes coordenadas, tenemos el punto de arranque, que es 100,100 para este gráfico. Tenemos 100,100. Si a 100 en X le sumamos 38.930, pues aquí vamos a tener la coordenada en X, que son las que están en rojo, 138.930. Y en Y, pues sería 100 más menos, en este caso se resta, menos 40.422, bueno, tendríamos 59.578. Lo mismo, 100, aquí estamos en 100, para el vértice 1001, 100 en X menos 16.486, pues tendríamos aquí 83.514. 100 en Y de la misma estación 1, no nos hemos cambiado, más 71.567, pues aquí tenemos el valor de Y. Y así para cada uno de los puntos de las radiaciones. Todas las coordenadas rectangulares se le van a sumar, bueno, o dependiendo del signo, se van a restar a la estación de donde fueron medidas.
¿sí? Esa es la explicación. Una vez que se tienen ya las coordenadas rectangulares, como decía, se hacen las operaciones para obtener aquí las coordenadas absolutas de cada uno de los vértices medidos, es decir, de las radiaciones. Vean cómo aquí tenemos la estación 1000, la estación 1, perdón, 1000, aquí está el cálculo de la coordenada del punto 1005. Partimos de la 1000, tanto en X como en Y, para obtener los valores tanto de X y Y del vértice 1005. Y aquí para el 1006 tenemos igual de 1000 y 1000 y tendríamos las coordenadas del 1006, tanto X como Y, de esas radiaciones. Posteriormente, si vamos a calcular las coordenadas medidas desde la estación 2, pues obviamente las coordenadas de partida son las que están en nuestra plantilla de coordenadas de la poligonal de apoyo. Aquí están. Estas fueron las obtenidas allá. Se toman esos valores. Estamos aquí, hacemos la operación precisamente con esas coordenadas. Vean, aquí tenemos tanto X y la Y, X y Y de la estación 2, para obtener las coordenadas X y Y del vértice 1012. Y lo propio con el vértice 1013. Aquí están. Se suman o se restan a la coordenada de la estación de donde fueron medidas. Ya con las coordenadas absolutas, bueno, es hora de empezar a construir nuestro plano. Y hay que identificar en nuestro gráfico, cuando importemos la información a un graficador, hay que identificar cuáles son los vértices que conforman solamente la forma del polígono. En este caso sería, aunque aquí están los de la poligonal de apoyo, solamente quedaron de ilustración, pero se deben de quitar. Tenemos el 1005, 1006, 1012, 1013, 1021, 1026, 1035, 1038. En ese mismo orden, así como va a estar el orden, ¿sí?, se van a introducir en esta tabla, en nuestro cuadro de construcción. Si lo ven, si se acuerdan, tenemos que es estación, punto visado, distancia, rumbo, vértice y sus coordenadas X y Y. Aquí se enlistan esas coordenadas. Es lo mismo que acabamos de obtener acá en la presentación pasada, en la lámina pasada. Entonces, si ya tenemos la información de las coordenadas absolutas de las radiaciones, las ordenamos cómo va el polígono, no cómo va la numeración. Porque aquí coincide, ¿no? Pero en realidad no debe de llevar un orden, no necesariamente debe llevar un orden. El orden es el que se fija conforme va a construirse el polígono. Entonces, una vez que se ponen los vértices del polígono, se suprimen todos aquellos vértices que no tengan que ver con nuestro predio. Por ejemplo, puede haber estado uno por acá, otro por acá, etc. Y esos ya no se ponen. Entonces, ya tenemos el listado. Ahora lo que hace falta es calcular lo que sería la distancia entre los puntos ahora de 1005 a 1006, de 1006 al 1012 y así sucesivamente entre cada uno de ellos, además de su orientación, es decir, el rumbo que hay de 1005 a 1006, de 1006 a 1012. Y posteriormente calcularíamos la superficie del predio, que son los datos que nos hacen falta para tener nuestro cuadro de construcción y poder insertar en un plano ya de escrituración. Y bueno, aquí tenemos la explicación. Ya sea un vértice A y un vértice B, teniendo definido A por las coordenadas X1 y Y1 y el vértice B por las coordenadas X2 y Y2. Esas coordenadas las vamos a proyectar sobre nuestros ejes coordenados, tanto X como Y. Ahí están los valores de X1 y Y1 y los valores de X2 y Y2 del vértice B. Si se fijan aquí, lo que nos está generando es un triángulo rectángulo definido aquí, ¿sí?, los cuales, si queremos saber, bueno, los componentes son los siguientes. Aquí tenemos nuestro ángulo, ¿sí?, es el ángulo con respecto a la línea vertical, que puede ser del sur, en este caso puede ser del norte. En ambos casos tiene que ser a partir de la línea norte o del sur. Entonces el ángulo sería de aquí hacia acá. Por lo tanto, si tenemos esta figura y este es un triángulo rectángulo, tenemos los siguientes elementos. En el caso de el eje X se convierte respecto a este ángulo, pues obviamente se convierte en nuestro cateto opuesto, que se calcula, es la distancia que hay entre estos dos puntos, y sería la coordenada en X2 menos la coordenada en X1,
Es decir, este valor menos este nos da precisamente este rango. Este intervalo en la distancia, que también se le conoce como delta x o proyección en x. De la misma manera, tenemos para la proyección en y o delta y, que sería el valor de y2 menos y1. En este caso, pues sería un valor negativo, porque vamos hacia abajo. Tendríamos la proyección en y. Y además, el otro componente sería el que vamos a calcular, que sería la distancia. Eso es lo que necesitamos saber, el ángulo y la distancia. ¿Qué elementos tenemos? Puras coordenadas. Bueno, con esas coordenadas que calculamos, nuestro cateto opuesto y nuestro cateto adyacente. Con esos dos valores nosotros podemos calcular el ángulo que hay y la distancia. Entonces, si la proyección en x es igual a x2 menos x1 y la proyección en y es igual a y2 menos y1, entonces tendríamos que, aplicando el teorema de Pitágoras, podemos calcular la distancia entre esos dos puntos. Y nos quedaría de la siguiente forma, que sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, la proyección en x al cuadrado más la proyección en y al cuadrado nos va a dar la distancia entre los puntos A y B. De igual forma, si definimos que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, la proyección en x sobre la proyección en y ese ángulo es el rumbo que tiene respecto a la línea, ya sea hacia el norte o del sur. En este caso se está ilustrando una línea desde el sur. Entonces tendríamos que el rumbo despejando, bueno, sustituyendo el ángulo por el rumbo y despejando ese rumbo o ese ángulo, nos queda la fórmula de la siguiente forma. El rumbo va a ser igual a la tangente inversa de la proyección en x entre la proyección en y. De tal manera que cuando la proyección en y nos resulte positiva, pues el valor es norte, ¿sí? El punto de la línea de referencia es norte, pero si fuera negativa la proyección en y, pues obviamente sería sur. Y en el caso de la línea en x, si es positivo el valor de la proyección, pues es hacia el este, y si es negativo, da hacia el oeste. Y utilizando los valores de las radiaciones, ya las coordenadas de ellas, pues es necesario calcular ahora sus proyecciones, es decir, la diferencia de coordenadas, pero entre cada uno de los vértices del polígono ya, no de la poligonal hacia las radiaciones, no, ya de cada una de las coordenadas que conllevan al predio. Entonces aquí se hacen las operaciones x2 menos x1 de cada uno de los vectores, es decir, este valor menos el de arriba, este menos este, aquí lo tenemos, estos dos valores, y así para cada uno de ellos, ¿no? Aquí viene cada uno de los valores, que sería 970 menos 985 nos va a dar 14 menos 14.421, 928 menos 1005 me va a dar menos 77, y así sucesivamente, ¿no? 977 menos 970 pues nos va a dar 6.8, 920 menos 928 me va a dar menos 7, y así sucesivamente voy haciéndolo con todos y cada uno de ellos. Ya cuando tenemos las proyecciones de los lados del polígono, aquí están tanto en x como en y, pues entonces ahora sí vamos a aplicar la fórmula de la distancia, que en este caso era la distancia igual a la proyección en x, es decir, x2 menos x1 elevado al cuadrado, más la proyección en y, que sería y2 menos y1 elevado al cuadrado. Pero estos valores de x2 menos x1 ya los tenemos calculados, por lo tanto solamente elevamos al cuadrado estos valores, los sumamos y sacamos raíz cuadrada de la suma, dándonos como resultado pues la distancia entre cada uno de los puntos del polígono del predio. Este es para la distancia, y pues obviamente se van vaciando al cuadro de construcción. Aquí tenemos la distancia para el rumbo. Tenemos, dice, definir las proyecciones de los lados del polígono, es posible calcular la dirección de estos en función del eje norte-sur, obteniendo así el rumbo de las líneas, que es lo que nos interesa. Aquí está la fórmula, tangente inversa de x2 menos x1 entre y2 menos y1, y el criterio de si es positivo o negativo dependiendo del eje en el que se encuentra. Entonces en este caso podemos ver que aquí son negativos ambos, por lo tanto serían un rumbo sur-oeste. Aquí sería negativos ambos, sería suroeste. Positivo en x, negativo en y sería sureste. Este es el que me da la línea norte-sur. Aquí sería sur-este, noreste, son positivos ambos, también aquí.
Aquí sería norte y hacia el oeste, porque es negativo el de la X. Y aquí sería norte y también oeste el de abajo. Aquí estamos definidos la dirección, ¿no? Pero me falta el valor angular. Y este pues obviamente hay que calcularlo con la tangente inversa de la proyección en X, es decir, este entre este. Vamos a calcularle su tangente inversa y nos va a dar el valor numérico, ¿sí? Se debe de expresar en grados, minutos y segundos. El valor que les va a dar aquí pues serían grados decimales, simplemente que oprimir un botoncito por ahí que es grados, minutos y segundos y les convierte el valor de grados decimales a grados sexagesimales o grados, minutos y segundos. Si quieren utilizar su calculadora, también la pueden utilizar una función que se llama pol, donde buscándola dice pol, vamos a introducir de esta manera. Por ejemplo, activamos la función, nos pide datos, que en este caso ahora son las proyecciones tanto X y Y. En este caso estoy poniendo una como ejemplo, menos 12.541, coma, hay que poner la coma, y menos 4.568. El paréntesis puede no cerrarse, pero nuevamente lo cerramos. El resultado mostrado en su calculadora puede variar dependiendo de los modelos, pero se almacenan en las memorias. En algunos queda como en la E y la F, y en otros en X y Y. O en algunas simplemente le dan hay una flechita que aparece en pantalla y le pueden dar hacia el lado derecho. Y le va a arrojar estos valores. El primero que les va a dar, bueno, aquí está mal, debe ser 13.347, que es la distancia. ¿Sí? Y el ángulo que me va a dar, en este caso, negativo, menos 159.986. Para este caso, como se calcula con la forma gráfica de la calculadora, que es la que está por default, donde la línea de referencia es el este y el ángulo se mide contrario a manecilla de reloj, nosotros en topografía lo hacemos de manera distinta. La línea de referencia es norte y el ángulo se mide en el sentido de la manecilla de reloj. Por lo tanto, debe de hacerse el cálculo. Una vez que se obtiene este valor, se hace 90 menos el valor absoluto de este, ¿sí? Es decir, considerándolo positivo. Entonces nos va a dar un valor en este caso, negativo, pero se va a considerar nuevamente como absoluto. Ese valor va a ser mi valor en el rumbo. Siempre esa es una regla, 90 menos el valor absoluto de lo que tengan, aunque les dé negativo, ustedes tómenlo como valor absoluto. Aquí a lo mejor podría haber puesto yo como absoluto antes del 90, ¿sí? Y el absoluto de este nos va a dar precisamente, es decir, la diferencia que haya entre 90 y el valor que tengan aquí, ese va a ser el valor de su rumbo. Aquí ya lo habíamos obtenido, dependiendo de los signos negativo o positivo de las proyecciones X y Y, ¿sí? Que en este caso, por ser negativo ambos, pues es suroeste. Para el caso de que les piden el azimut, con ese mismo valor que obtuvieron de este ángulo, se realiza el siguiente cálculo. Simplemente es 90 menos lo que les dé. Si es negativo, pues aquí se va a hacer una suma. Si fuera positiva, pues se va a hacer una resta. El valor que les dé lo van a tomar como absoluto, ¿sí? Es decir, si les diera negativo esta resta, ¿sí? Si este valor hubiera sido positivo, pues simplemente les va a dar un valor de negativo, menos 69, bla, bla. Entonces tendrían que tomar el valor absoluto que les dé, ¿sí? Entonces de esta manera ustedes van a obtener un valor en grados decimales y simplemente lo vamos a convertir a grados sexagesimales, es decir, grados, minutos y segundos. Una vez que se obtienen todos los rumbos, pues obviamente se vacía la información de estos a la plantilla, en este caso al cuadro de construcción, y solamente restándonos el cálculo de la superficie o área del polígono. Para el cálculo del área, en este caso de nuestro polígono, se realiza a través de productos cruzados, que es el más común, ¿sí? O también por determinantes, se puede hacer también doble distancia meridiana, etc. Hay varios métodos para calcular superficie. En este caso vamos a enfocarnos al de productos cruzados. ¿Cómo se realiza? Aquí viene explicado. Se va a calcular el valor de x1 por y2, x1 por y2, aquí está. En todos los casos se van haciendo todos para abajo, ¿sí? Posteriormente se va a calcular la multiplicación de y1 por x2, y2 por x3 y así sucesivamente. Es decir, los productos van hacia abajo, ¿sí? Una vez que se tienen todos y cada uno de los productos, es decir, las multiplicaciones de esos valores, se suman
¿sí? Todos ellos, aquí tenemos, una vez teniendo la suma de los productos hacia abajo, o en un sentido y en otro, se debe sacar la diferencia entre ellos. La diferencia entre ellos se divide entre 2 para calcular la superficie. La fórmula es esta. Entonces la fórmula es: el área es igual a la suma de los productos multiplicados en un sentido menos la suma de los productos multiplicados en otro sentido dividido entre 2. Eso es para calcular el área por productos cruzados. De tal manera que el área, entonces, una vez sacada la diferencia entre estos dos, se obtiene 7.246.83 metros cuadrados. Y aquí se va a vaciar en el cuadro de construcción de nuestro polígono del predio. Esto, una vez que se realiza, se tiene ya el cuadro de construcción. Bueno, ya los demás elementos son gráficos, pero analíticamente esta es la explicación del cálculo de radiaciones y de la generación ya de información del predio en función del que estamos hablando. Por lo tanto, bueno, así es como se obtiene nuestro cuadro de construcción y a partir de las radiaciones medidas en campo.